Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. Le deseamos lo mejor en el día y en la noche y en el día. Dice que la noche la hizo Dios para que el hombre la goce. Así que está usted de noche, goce esta noche. Y en el día, pues el día es la luz y le deseamos lo mejor. Este es su programa Estado de los Estados, en donde vamos a abordar diversos temas, porque la agenda nacional no se conforma de un solo tema. Qué bueno, porque tendremos muchas cosas que comentar. Qué bueno que no haya un solo tema. Hay muchos temas. Está el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la política electoral a nivel nacional y también, claro, a nivel local. Está el delicado tema de la inseguridad. Siempre se dice el tema de la seguridad, es el tema de la inseguridad, en busca de políticas que dicen para recuperar la paz, para recuperar la tranquilidad, para recuperar la seguridad. Nosotros le deseamos que tenga usted paz en el alma, porque en las calles está ausente, ya ni en su casa está usted seguro. Aquí tenemos la presencia de Lilia Arellano, que no vaya usted a creer que está aquí, yo estoy aquí sentado en el lugar de Lilia Arellano, que se va a conectar vía telefónica con nosotros. Está Hugo Trejo, con esa sonrisa sarcástica, pícara, una sonrisa que dice muchas cosas que hay que interpretarla. Y está Víctor, allí no lo ve usted, pero está detrás de las cámaras, siempre presente, y de repente también da una opinión, Víctor tiene opiniones a veces más sensatas que las de nosotros. No quiere decir que seamos insensatos, lo que pasa es de que cuando uno da una opinión se guía por las influencias de lo que lee, de lo que ve, de lo que escucha, de los amigos. Yo me dejo influenciar, por ejemplo, de lo que dice Lilia Arellano, aunque yo no quiera. Yo la verdad, yo digo, pues, ¿cómo me va a influir Lilia? O sea, no me parece, no me parece lo que dice, pero a la hora de hablar, siento que su influencia está presente, así que ya sabe usted. Lo bueno, que yo y cuando digo no es influencia, por interpreta mi silencio. Lo que yo digo es influencia de Lilia Arellano. Yo opino, por ejemplo, es que hay muchas cosas muy sesgadas. Uno, a mi juicio, voy a dar una opinión. En estos tiempos tan... vivimos un tiempo convulso, ¿por qué no decirlo? Hay convulsión en muchas zonas del país. Hay confusión también. Pero el tema de la... Yo veo no solamente confusión, el tema de que el gobierno federal firmó un convenio, un contrato, un acuerdo con el gobierno cubano para traer 500 médicos de ese país para las zonas marginadas, pobres de nuestro país. Ojalá que vengan algunos aquí a Quintana Roo. Y hay visiones que dicen que vienen a catequizar, que vienen a hacer de las regiones más pobres, más olvidadas, a difundir la teoría, vamos a decir, comunista. Pero yo creo en lo particular que el comunismo hace muchos años dejó de existir, y si hay un país en donde el comunismo está ausente, es en Cuba. En Cuba. Vaya, no sé dónde existe el comunismo, ya no existe.
ni en China. En China es un capitalismo de Estado, Salvaje. fuerte, salvaje, con un gran control político, eso sí, es una dictadura y podemos considerar, yo lo considero así, que Cuba también es una dictadura. No creo que sea un ejemplo de la democracia, cuando menos tradicional, ortodoxa, a la que estamos, no digo acostumbrados, tal y como la concebimos. La democracia al estilo occidental, claro que no, pero de que sea un país comunista, la verdad yo no he conocido comunistas en Cuba. De palabras sí, los que están en el gobierno puede ser que sí, pero la gente no. La gente de Cuba está buscando, a mi juicio, maneras de sobrevivir. Y Cuba le ha hecho un gran favor, esta es mi opinión y espero que me rebatan, porque no voy a esperar, no soy tan ingenuo, para que me den por mi lado, para que estén de acuerdo con lo que digo. Pero creo que Cuba le ha hecho un gran favor a la humanidad al crear miles y miles de médicos. No sé si muy bien preparados, a lo mejor no, pero que van a las zonas más alejadas de los países a donde son enviados. Van a África, van a Asia, van a América Latina. Y un ejemplo, estuvieron en Brasil, cuando llegó Bolsonaro a la presidencia de Brasil, canceló este convenio y se regresaron a Cuba, no sé, creo que eran 20,000 médicos allá. No se regresaron todos, porque muchos prefirieron quedarse en Brasil y en otros países. Pero luego tuvieron que dar marcha atrás y contratarlos de nuevo, porque se dieron cuenta que los médicos brasileños no iban a donde iban estos médicos cubanos. Las zonas alejadas del Amazonas, zonas muy insalubres. Y además ahí están especializados en salud pública, Y uno de los grandes déficits de nuestro país es la salud pública. Allí estudió, por ejemplo, el doctor Tomás Contreras. Yo contribuí a que el gobierno del estado entonces, era Miguel Borges, le diera una beca y fue a estudiar allá. Y es uno de los pocos especialistas que hay en el estado en materia de salud pública. En fin, ya eché este rollo y saludo a Hugo Trejo. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo tengo que aprovechar que estoy aquí, ¿no? Claro, O sea, claro. Si no, Además, ¿cuándo, no? O sea, además, claro, tú hablaste de estar en contra de la monotemática, pero pues, ya mero te agarras este monólogo que nos deja aquí. Pero fíjate que yo lo que tú estabas hablando, me estaba acordando de que acabas de ir a un concierto de Joan Manuel Serrat. sí. Y me vienen algunas cosas de algunas letras de él, algunas canciones, que son poemas, ¿no? Musicalizados. Y quiero aprovechar uno para, como les saludo yo a la gente, ¿no? Como dice, sí. Donde quiera que estés, me gustaría saber, ¿no? Eso, si te donde acuerdas quiera de que estés. Sí, me gustaría saber. Y a mí, donde quiera que esté usted, me gustaría, pues, tener la seguridad de que está bien y que está atento a lo que ha dicho Jorge González, que está atento a lo que nosotros podamos decir y nos da mucho gusto que así sea. Quisiéramos constatarlo, ¿no? Y también parafraseando al propio Joan Manuel Serrat, del cual tuviste el privilegio, la verdad, porque es un privilegio escucharlo y estar allá en uno de sus últimos conciertos. Lo que decía Serrat acerca del mundo, ¿no? Que dice que ahora que la intolerancia y la soberbia de la especie humana se ha consolidado como está consolidado hoy en día, porque así es realmente, sí en eso, pues quisiéramos que algo hubiera diferente y que realmente fuéramos hacia un cambio, pero nos encontramos siempre con la misma problemática, en donde la mayoría de la gente está en condiciones de necesidad de seguridad, de necesidad de salud, de necesidad de mejorar el futuro de sus miembros, de sus familias, pero lo vemos tan difícil que a veces nos entra el pesimismo. Y hay cosas que dices tú acerca de lo que ha realizado Cuba y de lo que es el comunismo, ¿no? El comunismo yo creo que se quedó hace mucho en la teoría nada más, y en un comunismo de Estado, que hemos visto lo peor tal vez de lo que ha sido el comunismo en la humanidad, en la Unión Soviética, no digamos en Camboya, no digamos en Corea del Norte, en la propia Cuba,
porque el comunismo se quedó nada más en ese ideal, ¿no? Por el que murió gente como Rosa Luxemburgo, como el propio Trotsky, ¿no? Que fue asesinado por el que era en ese momento el jefe nato del comunismo mundial, que era Joseph Stalin. Pero al final de cuentas hemos visto lo peor de ese sistema, de ese sueño que lo hicieron, lo consolidaron Federico Engels y Carlos Marx en su momento, y que ahí se quedó, porque en la realidad yo creo que ninguna sociedad ha vivido el comunismo tal y como lo plantearon estos filósofos. Pero al final de cuentas, pues lo que nos ocupa es la realidad de hoy, y ahora que aborda lo de los médicos cubanos, con toda la polémica que genera, al final de cuentas no dejan de ser una alternativa para solucionar algunos problemas de nuestras comunidades, de nuestras gentes aquí en México, pero también a la vez en esa contradicción una opción que tiene el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para seguir haciendo propaganda y seguir haciendo cosas, ¿no? Porque yo como tú creo que los médicos cubanos no van a venir a adoctrinar, porque ya creo que no están adoctrinados ellos sobre el comunismo. Yo estoy convencido de eso, de alguna manera. Pero el presidente también ha criticado mucho las críticas que le han endosado la comunidad médica nacional, porque pues la comunidad médica nacional en su mayoría, habrá sus excepciones, como en la mayor parte del mundo, pues es una comunidad que está más metida en el negocio, porque la medicina es el gran negocio del mundo, ¿no? Y carecen de conciencia social muchos, y lo que ven más es el negocio, ¿no? Lo han visto así. Y esta medio millar de cubanos que van a contratar en México, pues van a servir para paliar de alguna manera las necesidades que hay de solventar los problemas de salud que hay en las comunidades más recónditas. Porque sí es cierto lo que dice el presidente, no podemos negarlo. Ahí podrá tener razón en que son pocos los médicos mexicanos, y más cuando ya tienen especialidades sobre todo, que además son insuficientes para atender la demanda que hay de estas especialidades en las ciudades y en los centros urbanos más donde hay todas las facilidades, ¿no? Porque una vez que el médico llega y tiene la especialidad, pues se vuelve una especie de, es un profesionista, ya es una élite al final, se vuelve parte de una élite, porque es cuando más cobran, y cuando ya su profesión se vuelve realmente todo un negocio. Vamos a ser francos. Yo tengo una hija que se graduó de médica en Cuba, ¿no? Y pues tuvo una buena formación en cuanto profesionalmente, ¿no? Pero adoctrinamiento no tiene ninguno, ¿eh? Y estuvo ahí 6 años, y por eso hablo yo de que no hay un adoctrinamiento ya del médico cubano, salvo eso sí les induce en el sentido social de atender a los más necesitados, pero ya que defiendan ellos al Estado cubano, difícilmente. Yo creo que la mayor crítica que tiene el propio Estado cubano es la de sus profesionistas, es la de la gente que ha alcanzado niveles de educación superiores a la mayoría, y esos son sus principales críticos, y son los que muchas veces están emigrando y se están saliendo. ¿Por qué? Porque reciben una formación con mayor, tal vez la mayor calidad que la que pueden tener los profesionistas en países del nivel de México o de niveles inferiores en cuanto a educación, ¿no? Pero lo malo es que se sigan aprovechando este tipo de programas más que nada para propaganda que para solventar realmente las necesidades que tiene nuestro país. La inseguridad es otro problema, que ya para cerrar esta parte de mi participación, yo sí quiero dejar y ser tajante en eso. Cuando en una sociedad hay un problema tan fundamental como es la falta de seguridad pública, y llega un gobierno, por más que resuelva becas para los jóvenes,
incremente los apoyos a los adultos mayores y se vaya metiendo a querer resolver la economía que no la ha resuelto del todo. Yo creo que si se fracasa en la mayor expectativa que tenía la sociedad de mejorar la seguridad pública, se fracasa en todo. O sea, el gobierno no puede hablar de que ya superó las cosas, al contrario. Y esto se lo dedico no solo al gobierno federal, todavía no termina, pero es evidente que va a fracasar porque no se ha hecho nada que haya cambiado las cosas en materia de seguridad en nuestro país. Pero hablo del gobierno estatal, porque llegaron a cambiar las cosas, no cambiaron nada y empeoraron la seguridad, y solo el simple hecho de fracasar en materia de seguridad habla de un fracaso rotundo de su gestión en Quintana Roo. Habría que esperar con mucha negatividad, se podría decir, en creer que las cosas van a mejorar. Habría que esperar qué hacen los que vienen, aunque la certeza que tenemos es que va a continuar esta espiral negativa en materia de brindarle seguridad al ciudadano en Quintana Roo y creo que también en el país. Ahora quiero darle paso a Lilia, que nos está esperando allá en el teléfono para que... No, Lilia está embebida escuchándonos. Sí, hombre, no quiere que terminemos, que sigamos. No, quisiera seguir, que me siguieran ustedes iluminando y sobre todo haciéndome reflexionar, porque si nos vamos a su primer tema sobre el comunismo, toda una tendencia ideológica que se fue a la baja, que se transformó después en socialismo y que acabó con los de izquierda. O sea, empezó en el penthouse y terminó en el sótano. Esto como un sello ideológico, aparentemente porque a lo que dio origen fue a dictaduras que han durado décadas. Ha sido aprovechado por quienes lo que ambicionaron siempre fue el poder y fue la puerta de entrada para colocarse bien y permanecer ahí durante muchos años. Comunismo efectivamente no hay. Hay dictaduras y estas dictaduras con un sello ahí de izquierda y que bueno, pues de repente alguien quiere confundirse y dice, no, pues que los comunistas o que los socialistas, no, ni comunismo ni socialismo, porque al final de cuentas sus sociedades no son igualitarias y siguen teniendo también aperturas y vaivenes entre que si entran las franquicias extranjeras, si bueno, sí vamos a cobrar en dólares, bueno, no, mejor los cambiamos, y en esa tesitura están los grandotes y la isla de Cuba. Una isla en donde además de dictadura tiene un gobierno de padrotes. Estos padrotes se la han pasado recibiendo dinero, apoyos de otros países, pues que la tienen que justificar de alguna manera. Y la justificación la encontraron plena y bastante abundante en dólares, enviando médicos. Yo no tengo nada en contra de los médicos cubanos, como tampoco tengo nada en contra de los ingleses, o de los españoles, o de los chinos, de la acupuntura inclusive, o de la herbolaria. No, finalmente buscas lo que te cura. Pero me pregunto, ¿cree López Obrador, cree en sus palabras, cree en estos déficits que dice que se tienen de especialistas? Esa es una mentira, y una mentira muy grande. Tan grande como el ataque que le hace a la universidad, diciendo que su gente no quiso, sus estudiantes ya avanzados en medicina, no quisieron participar en el combate al COVID. Tuvo la universidad que darle su cachetada y decirle, ¿está usted mintiendo, señor presidente? Fue la Secretaría de Salud la que nos dijo que retiráramos a nuestros jóvenes. E hicieron muy bien, porque recordemos que no les estaban dando los implementos de protección suficientes, necesarios, y que si los médicos experimentados estaban pues haciendo su esfuerzo, sacando, como le llaman, fuerzas de flaqueza para enfrentar esto y cumplir con su tarea. También recordemos que México es el país que tuvo el mayor número de muertos del sector salud infectados por COVID, que también pretendían que los jóvenes estudiantes se infectaran. Bueno, ahora, muy bien, ya vienen los médicos cubanos.
Ya se ha dicho suficiente en muchas ocasiones que no se les paga a ellos directamente. Ellos siguen en sus mismas condiciones, salvo que puede ser que en las zonas urbanas coman un poquito mejor. Pero el dinero se va al gobierno de Cuba. Y se va con los médicos, y se va cuando dicen que contratan técnicos, y se les va cuando dicen que contratan cocineros. Y aquí sí hay una experiencia personal. Teníamos unos negocios en donde el propio Lázaro Cárdenas, hijo, me solicitó que diera yo de alta a 10, 12 cubanos a través de la empresa, que dijese que venían a dar capacitación, pero que ellos los necesitaban para que hicieran sus ceremonias de santería, para que Cuauhtémoc Cárdenas lograra la jefatura de gobierno. Y lo hice. Fui a Migración, presenté mi solicitud al gobierno cubano para que enviara a estas personas el acta constitutiva de la empresa. Y el de Migración me dijo, está muy bien, no hay ningún problema, Lilia, te los autorizamos, van a estar 3 meses, pero si se quedan un día más, la responsable vas a ser tú. Y si no se regresan, también sobre ti es la responsabilidad. Y es una responsabilidad muy fuerte. La cosa está que si estuvieron aquí, si hicieron lo que tenían que hacer, porque fue una época en la que en casi todos, en la mayoría de los grandes parques públicos de la ciudad, aparecían animales muertos. ¿Verdad? Lo mismo palomas que chivos y no sé qué tanto. En fin, se retiraron. Entonces, pero yo le pagaba al gobierno cubano. O sea, no le pagaba a esta gente porque ni la conocí. O sea, se le enviaba el cheque al gobierno de Cuba. Bueno, así que se han padroteado y muy bonito a varios países con este concepto. Y aquí vienen, los van a mandar a zonas que, dadas las condiciones económicas en las que se vive en Cuba, pues no les va a ser extraño tener racionalizado el alimento. Pero me quieren ustedes decir, ¿con qué aparatos les van a hacer los estudios que se necesitan? ¿En dónde se van a hacer los análisis? Aquellas clínicas que existían del Seguro Social, que eran las clínicas Coplamar, ya no existen. ¿En dónde? O sea, van a llegar a una casa con un estetoscopio y un maletín de consulta médica. ¿De dónde van a salir los medicamentos que no hay ni en las zonas urbanas? Porque la empresa que iba a distribuir medicamentos, pues simplemente se quedó en el aire. No existe, no hay. ¿Dónde van a estar los quirófanos? ¿Dónde van a estar las ambulancias para los traslados? O sea, ¿de qué sirve que llegue un doctor? Es como cuando vamos las gordas a la dieta, ¿no? Ya fuimos, sí, estoy a dieta, que no sé qué, ya fui a ver al doctor. Y piensas que porque ya fuiste a ver al doctor, o ya te aliviaste, o ya bajaste 10 kilos. Y no es cierto. Entonces ahora van a mandar a los doctores sin que se tengan ni instalaciones, ni nada. Esa es una demagogia verdaderamente para estúpidos. Solamente que no nos demos cuenta de que en el país no hay medicamento, que las clínicas IMSS Bienestar van a estar completamente saturadas y habrá que esperar, pues, que protesten los trabajadores y los propios patrones porque están pagando cuotas para abrir un servicio que pues lo tienen para una gran mayoría, que son los que no están afiliados, porque la gran mayoría de mexicanos no están afiliados al seguro y van a tener las mismas facilidades que quienes están siendo descontadas sus cuotas, ahí disminuido su salario con el pago de las cuotas. Y los empresarios también. Entonces, ¿qué clase de imagen, de demagogia? Esto es para que no reflexionemos en ningún momento. Por eso les decía yo que los estaba escuchando y estaba yo reflexionando. Muy bien, sí, no tenemos nada, que vengan, y si fueran los mejores médicos del mundo, mejor. Pero ¿de qué va a servir si los mandan a las comunidades y no hay nada? Pero igual si los mandaran a la zona urbana, hombre, es igual, no hay medicamentos. No más que paracetamoles y una serie de ¿cómo le llaman?, de claves que han sido compradas a la India porque son las que ya liberaron las patentes y que no tienen
mayor, no son para curar ninguna enfermedad de estas que les llaman catastróficas, siguen sin los medicamentos para cáncer. Y lo malo de todas las cancelaciones que hicieron es que hasta para las farmacias y las redes pues privadas para la adquisición de estos medicamentos se han visto entorpecidas, no se las dan, no encuentra uno las medicinas ni en las farmacias. Entonces, bueno, pues frente a un panorama así, ya López, nada más para desviar la atención, se ha dedicado a hablar mal de los médicos que tenemos. Pues yo creo que van a realizar una importante labor sin medicinas. Van a curar psicológicamente, como lo hacen en Cuba. No saben ustedes la gran magia que tienen los placebos. Lleva a un campesino con su hijo enfermo de males gastrointestinales, que son los más comunes en las zonas rurales. Jorge, entonces el médico le va a preparar un menjurje. ¿Tú crees que la hepatitis C de los niños se va a curar con un lavado de cerebro? Allá, con unos frasquitos, y le va a poner agua y algunas cositas más. Se lo toma el niño y al rato se va a sentir mejor. Ay, mendigo de Hernán Cortés, ¿verdad? Y de todos sí, aquellos que nos trajeron espejitos la magia y se llevaron el oro, ¿no? Desconocemos la magia del placebo, se llama esto. Pues tú ya conoces la magia, ya desconoces la magia hasta del placer, no del placebo. Creo que te estás equivocando de término. Sí, o sea... ¿Ya viste? Hugo me quiere provocar. Ya solo la presencia de un médico en un pueblo ya es un alivio. Él aprende mucho de López Obrador. Es un provocador nato. Como los curas. Llega el cura al pueblo y ¿con qué te cura? Si hay curas que curan. O sea, es que... Mira, a ti cuando se te rompió el brazo, hubieses ido a ver un médico de estos para que te sobaras y te dijera, ya se le acomodó el hueso, ahora deje que encuentre el hueso en medio de tanta manteca. Así. Pues sí, pero no estaba a mi alcance. Fuera del sarcasmo de Jorge en relación a los placebos y todo eso que acaba de hablar, hay que reconocer de alguna manera que los médicos cubanos, ante tanta carencia que tienen ellos de medicamentos y de cosas que tienen en otros países, ¿no? Ellos por el bloqueo, por la mala administración pública que existe en el gobierno cubano, porque son pésimos administradores, de alguna manera se las ingenian para mantener a sus pacientes en condiciones no tan peores que si no tuvieran a los médicos. Claro, ya ves que por eso no les dan vitaminas, porque entonces, las vitaminas dan hambre y como no tienen para comer. Con lo poquito que puedan ellos hacer y lo mucho que hay aquí en relación a lo que ellos tienen allá, pues a lo mejor van a hacer un papel mucho pues mira, mejor, yo le pediría a Hugo, mucho mejor por lo que la ausencia de un diciendo, médico en una clínica. El simple hecho que ya te oriente el médico a la gente, pues ya es un gran avance, ¿no? Yo quiero entender que el gobierno de Andrés Manuel, que se me hace difícil, ¿no? Pero como decía él, ¿no? Hay un rayito de esperanza, que cada vez ese pinche rayito se vuelve ni chispa siquiera, ¿no? Pero bueno, lo tenemos ahí y quiero entender que la pandemia y todo lo que ha pasado ha atrasado sus planes, esos de hacernos contar con un servicio médico como el que tienen los de la gente que vive en Dinamarca, como lo dijo al principio de su gobierno, ¿no? Y quiero entender que a partir de ahora va a ser como el punto de lanzamiento del nuevo programa de salud. Digo, quiero entenderlo porque no me quiero equivocar, porque si ya nos equivocamos desde ahorita y ya no sé qué va a pasar después, ¿no? Porque... Bueno, pues es lo mismo que con la Guardia Nacional, cuando pensamos que si ya se unían todas estas policías, formaban un solo cuerpo, y si con ese no íbamos a tener seguridad, pues ya que para dónde podemos voltear. Y estamos en esa circunstancia, estamos volteando a contemplar cómo el ejército huye de los malosos, ¿eh? Sí, le corre. Eso. Bueno, pues igual vamos a ver en el renglón salud, porque yo lo único que sí pediría es que en el caso de los cubanos o de cualquier otro médico extranjero,
pues acudieran a la universidad y fuera exigencia de la Universidad Nacional Autónoma de México hacerles un examen para saber si realmente tienen los conocimientos al mismo nivel que los médicos mexicanos. Si reúnen todo eso y que les den su papelito para que puedan ejercer en las zonas urbanas o en las rurales o a donde les asignen la carrera que estudiaron. Pero que lleguen así, se les abran las puertas y nadie les pide un examen más que un título que nadie nos dice si en Cuba no hay un Santo Domingo, ¿verdad? No me parece lo más correcto ni lo que nos dé ninguna seguridad. Yo creo que sí hay que pedirle a la UNAM que se ponga a las pilas y que haga lo que tiene que hacer para poder darle certificación a las consultas, a todo lo que tiene que hacer un médico, ¿no? Inclusive operaciones, si son cirujanos, si tienen una especialidad, pues que demuestren que la tienen. Eso lo hacen en todos los países del mundo, no tenemos por qué ser diferentes. Así es. Sí, pero pues no está mal que lo hagan, que lo hagan. Y ahora, en cuanto al otro tema que mencionabas, que estábamos hablando de la inseguridad. Esto también acarrea inseguridad. Fíjense, muchos de los pasantes o de quienes ya tienen que hacer el servicio social, médicos del país, no quieren ir a hacerlo a las comunidades. Y hoy menos que nunca, porque en esas comunidades, en las entidades a donde van, son de las entidades que tienen el mayor número de asesinatos, de ejecuciones, víctimas de la delincuencia organizada, en donde la delincuencia se ha apoderado inclusive de las carreteras, etcétera. ¿Qué garantía tienen los cubanos de que no se metan con ellos? ¿Cuál es la garantía toda la razón. de que van a ir a trabajar a esas comunidades y no les va a pasar nada? Salvo que tengan la bendición que acompañó a López Obrador durante tantos años. Él fue a todos esos estados y nunca lo molestaron los delincuentes. Nunca. Jamás. No se le atravesaron en una camioneta, no lo amenazaron, ni a él, ni a los miembros de su comitiva. Nunca. Entonces, bueno, pues yo creo que si López Obrador les da a los médicos cubanos la bendición que a él lo acompañó, pues probablemente no sean víctimas nunca, ojalá que así sea. Pero yo me preguntaría, ¿y por qué a los de esos lugares, a los de los poblados cercanos, a los de los municipios que ya tienen cierta zona urbana y que están cercanos a esas comunidades, ahí sí matan a los regidores, matan a los presidentes municipales, matan al bodeguero, a los maestros, se matan entre ellos, matan a los maestros, matan candidatos, Policías, ¿y qué? ¿Los cubanos van a traer red de protección? Por eso no quieren ir los médicos mexicanos allá, por ese riesgo. Bueno, eso, te estoy diciendo que no solamente los médicos, o sea, recuerda que tienen que hacer un servicio social. Entonces los jóvenes, los médicos recién egresados o a punto de titularse, no sé qué, iban a hacer su servicio social a los pueblos, a las comunidades. Ahora ya nadie lo quiere hacer, pero no tanto por las incomodidades, hombre, sino por la inseguridad. La inseguridad ha abarcado también esto. Y de ahí mi pregunta, ¿ellos qué? Así es que la inseguridad está en todo al final de cuentas, ¿no? ¿Que el gobierno cubano no sabe que en México tenemos el número de muertos que tenemos, el número de desaparecidos que tenemos, que en estos 3 últimos años ya triplicó los asesinatos de Calderón, duplicó los de Peña Nieto, tiene 3 veces más desaparecidos? Bueno, ¿no lo sabe? ¿Iba a exponer a sus médicos? ¿O los va a asegurar y después va a cobrar el seguro? Digo, también podría ser. Van a correr el riesgo. Esa es mi opinión. Claro. No, pero ellos Respecto están al tema acostumbrados que a correr pusiste. riesgo, ¿no? Estuvieron en Angola, estuvieron en África. Pero, donde las espérame, condiciones- pero no estaban en medio de unas batallas campales como las que tienen los de la delincuencia organizada en nuestro país. Así es. Nuestro país tiene ahorita el número de muertos más alto que los que hay en Ucrania, Rusia. ¿Qué volé? Así es. Entonces, bueno, sí, muy bien. Se van a Angola, a remediar situación de jodidez. Pero aquí la jodidez
se mezcla con una inseguridad brutal y con una falta de política pública para poder hacer llegar a las zonas todo lo que se necesite. Hasta si van a curarte con miel, pues a ver de dónde sacas las abejas. Ahora, aquí están Quintana Roo, la península en general, pero principalmente Quintana Roo y Yucatán. Hay muchísimo cubano viviendo aquí, muchísimos más que ninguna otra entidad del país. Ha sido también el punto de despegue para que se vayan a Miami. No olvidemos que es la el punto esposa de de Gregorio entrada. Sánchez estuvo metida en eso, hombre. ¿Hasta regidora fue o es? Es. Que No ahora fue, ya es no, más ya ni difícil sé. que se vayan a Miami porque se canceló durante Obama el programa que... De Pies secos. mojados. Claro, sí, es más difícil. Y ya, pues, la migración es indudablemente ocasionada por la pobreza y por la violencia, ¿no? En los países dictatoriales, violentos y miserables, la migración es imparable. Por eso creo que ya lo entendió Biden. Yo creo que López Obrador ayudó a tener esa conciencia porque ya autorizó la reanudación de vuelos a La Cuba y el envío de remesas, el envío de dinero que se había cancelado. Entonces, en la medida en que ellos vivan un poquito mejor, pues tendrán, pues evitarán emigrar, porque tiene razón Lilia. Aquí en Quintana Roo, aquí en Cancún particularmente, hay una comunidad cubana, creo que mayormente Y también hay una mafia ilegal. cubana, también hay que También decirlo. hay una mafia, También hay claro. una mafia cubana y también hay una clínica de médicos cubanos que ojalá que tengan el certificado de COFEPRIS para operar. Pero que porque vayan aquí- las autoridades de sí, salud a supervisarlos, claro. Y de COFEPRIS para ver en qué condiciones están sus laboratorios, que chequen también si los médicos Claro. están certificados por la Sí, UNAM. indudablemente, eso, ¿quién puede estar en contra de que se establezca esa supervisión? Si no se hace, es una omisión No, que porque puede además ser, la hacen y la hacen para los negocios que puede ser, de los mexicanos. pues, inadmisible que esta omisión, porque está de por medio la salud de muchísima Fíjate, gente. ha sido fíjate verdaderamente que otra irresponsabilidad o estas ganas, como tú mencionas, Hugo, de hacerse propaganda del señor López, lo de las vacunas a Cuba. Para los niños mayores de 2 años. Bueno, que diga que en cuanto pasen las revisiones de COFEPRIS y se autoricen y tal, hay toda la disposición para comprar las vacunas que se necesiten. Pero no que lo anteponga como algo que tenemos que aceptar sin que antes, como si no tuviéramos un supervisor de salud. Esa vacuna no tiene ningún registro frente a la OMS, a ninguna de estas organizaciones internacionales por las cuales se tiene cierta garantía. Porque Cuba no de que no te pertenece va a esa, la han matar. sacado, le han negado su participación, pero hay un hecho. Mira, El si esa COVID está vacuna- controlado en Cuba. Pues Y claro, estuvo controlado antes que en México. pero por supuesto, Jorge, si tú cercas Isla Mujeres, pues no va a haber, te aseguro que Isla Mujeres no tuvo el número de contagiados que se tuvo en ningún otro municipio del estado. Pero ¿Por qué? siguen, pero Porque ya, es una ya isla. reciben miles de turistas. Las sierras. Ya, de Europa Jorge, y de ¿cuáles Canadá miles y de turistas? México. ¿De qué estás hablando, hombre? Bueno, los En que plena reciben. pandemia, España se cerró. Aquí mismo vivimos una baja de turismo brutal, hombre. Sí, claro. Ah, bueno, pues igual estuvo Cuba. Pero con la ahora ventaja ya, de que ya de que está es una abierto isla a que la los puedes vuelos cerrar. internacionales. Está bien. Sí. En fin, Pues yo quiero más a mi país que a Cuba. Y más a mi país No, que eso no está a en ningún otro discusión. lugar. Y lo que yo no quiero es una dictadura como la que tiene Cuba o como pues la no que que tiene vivimos Nicaragua, una dictadura o con como la López, que no le tiene- entiendo eso. ¿No que la de López es una dictadura? No está oficializada, pero le falta un gramo. Pues en fin, yo no, la verdad no entiendo eso. Además, yo no le digo López, le digo ¿no? el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. No le puedo faltar el respeto a nuestro, A no la digo a mí, investidura. digo a nuestro señor presidente. No se decía antes, ¿verdad? A nuestro señor presidente. ¿Qué es eso? Es que, No, ya me callé. la verdad, tienes razón. si viviéramos una dictadura, ¿quién le va a decir López? No, O sea, no podemos. Yo creo Yo que le digo López también, la verdad. creo que la No, estoy seriedad de la bromeando. Pues si a crítica- ti te digo González Sí. así es. y a Hugo le digo Trejo Así y yo es. soy Arellano, digo, ¿por qué él no va a ser López? Así Sí, es. estoy bromeando, Porque pero finge ser presidente. Así es.
Sí, pero yo entiendo eso, ¿no? Se le puede llamar como sea, ¿no? Se le puede decir el peje, es el peje al final de cuentas. Eso no ni siquiera lo ofende, ¿no? Es el peje, es López, es López Obrador, es AMLO. Él ya sabes quién. Él ya sabes quién. Cualquier cosa se le puede decir, ¿no? Pero ya de eso a tacharlo de dictador, se me hace que se pierde un poco la crítica y a veces yo creo que por eso los opositores no han prosperado en sus campañas para bajarlo del ánimo de la gente o de un sector importante de los mexicanos, ¿no? Porque... A ver, cuando tú intentas imponer un plan educativo que no tiene, el que tenemos, pues sí tiene un montón de defectos, perfecciónalo, ¿no? No, hay que borrarlo y hacerlo humanista con lo que esto quiera decir. Haciendo de lado todo lo que es la tecnología, la ciencia, como lo hizo en el CONACYT, nombrando a una gente que no sirve para nada, como lo hizo en el INSABI, nombrando a un arquitecto como director. El señor López no tiene ningún respeto ni por la ciencia, ni por el conocimiento, ni por la capacidad. Para él lo único que cuenta es la lealtad a ciegas, la obediencia, y esas son características de un dictador. Sí, pero no deja de ser. Dime tú cómo cierra las puertas de Palacio a las mujeres que van a reclamar los feminicidios. ¿Cómo le cierra las puertas de Palacio a todo el mundo? Pero no deja de recibe todos los días a Ken Salazar. Así es. Entonces, bueno, no solamente juega. Sí, pero no deja de hacer lo mismo que hicieron los otros. O sea. Pero los otros no ofrecieron jamás un cambio, ¿eh? No, pero. Ni tuvimos la esperanza que tuvimos con él. Todo eso lo entiendo y tienes toda la razón. Pero eso no lo hace un dictador, ¿no? Porque, mira, le echan para abajo leyes y ni modo se tienen que atener a que se las echen para abajo. Todos los días se burlan de él y le dicen lo que sea, ¿no? Y los opositores están permanentemente descalificándolo y no pasa nada. Y los periodistas igual le dicen, todos los días lo critican, medios nacionales, medios locales. Tú te metes a las redes y todo el mundo le está cuestionando sus acciones y lo está llamando dictador y vaya, el país sigue y él sigue normal, ¿no? Hasta ahorita no se sabe que haya mandado encarcelar a alguien por sus dichos o que haya mandado matar a alguien o que haya desaparecido a alguien o que, vaya, yo creo que está muy lejos de ser un dictador, ¿no? Es un hombre de poder, como han sido los hombres de poder del PRI y del PAN, cometiendo los excesos que cometieron los otros, tal vez un poco más, o tal vez un poco menos también. Pero al final de cuentas es alguien que tiene el respaldo de un 60% de la población o de los electores. O sea, alguien así difícilmente puede ser un dictador, ¿no? Jorge. Sí, yo creo que han cambiado los paradigmas. Lo que sí ha cambiado es la manera de hacer política y ha descontrolado, ha desquiciado a sus adversarios, la verdad. Mientras ha cambiado la manera de hacer política en este país, pues no mucho. Siempre hay que reverenciar al que tiene el poder, pero lo ha hecho con una perversidad asombrosa, inteligente perversidad, de usar los programas sociales para ganar lealtades hasta este momento firmes en numerosos sectores sociales. Los pobres de este país habían sido usados como carne de cañón, como carne... Siguen siendo usados. Por eso, pero como carne para las urnas, pero sin darles nada a cambio. No estaban presentes en los discursos como protagonistas fundamentales. Ahora, fíjate, me llama la atención, los pobres de este país, que son millones y millones, y creo que se van incrementando más, se sienten protagonistas porque López y algunos de sus seguidores dicen, primero los pobres, entonces el pobre que está en su hamaca, que está en el banquillo de su casa comiendo frijoles, siente que es protagonista de esta historia, nos toman en cuenta, los pobres somos lo más importante, algún día vamos a guiar a este país,
los pobres están en el centro del discurso. No dice algún día, estamos guiando este país. Exacto. Están tan enajenados que creen que ellos son el gobierno. Sí, y se sienten orgullosos de ser y que son los el poderosos, eje de este discurso. y que son los poderosos, los conservadores, los fifís, los que están en contra de su gobierno. Fíjate, Sí. a ese grado han llegado. Sí, lo que pasa es que si uno no recuerda, no hace memoria y no busca en el pasado para entender el presente, entonces sí ya estamos todavía un poquito peor. Recuerden ustedes que el PRD para surgir, y se les decía, toda la gente que no tiene empleo, porque para que surgiera el PRD tuvimos que pasar una situación económica difícil. La gente no tenía empleo, etcétera. Entonces, las señoras iban a lavar ajeno, hacían limpiezas en las casas, pues tratando de tener un poco de dinero para llevar el alimento a la mesa a sus hijos. Entonces llegaba el señor, ¿y qué pasó? No, pues fíjate que no conseguí empleo porque, bueno, se la pasaban la excusa una vez, 2 veces, una semana, un mes, pero después se me hace que te vas a la calle a andar de vago, de flojo, de no sé qué, y bueno, empiezan los problemas familiares. El señor de repente llega un día y le dice, no, fíjate que estuve en un meeting, resulta que planean los de este nuevo partido, que es el de Cárdenas, hombre, que van a hacer y tal, y entonces tenemos que empujar para lograr, y pues yo ahí me quedé en el meeting, la verdad no fui a buscar trabajo. A ver, y platícame qué más pasó. Y al día siguiente, pues el señor había participado en otro meeting, y al rato ya andaba convenciendo a los de la cuadra, ya no buscaba trabajo, y la señora se iba a trabajar muy contenta para escuchar la fábula nocturna de cómo el marido se iba transformando de un desempleado a un luchador social. Y entonces estos luchadores sociales fueron los que nutrieron al PRD y los que lo llevaron a ser la segunda fuerza política en este país. ¿Verdad? Una segunda fuerza política que además de que no sirvió de nada, que tampoco la supieron conservar, tampoco disminuyó ni el número de pobres ni generó los empleos que se requerían. Si en este momento otra vez los protagonistas ahora no son los luchadores sociales, o tal vez sí, y van a ser los protagonistas de esta historia, pues a lo único que estamos llamados es a que se repita el mismo error, a que sigan aumentando los pobres, a que sea esta una fuerza pues imaginaria y que termine en el mismo lugar que el PRD dentro de unos años, solamente que con un país con todas sus instituciones destruidas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Con un esquema de enseñanza de niños que ahorita podrían estar en segundo año de primaria y que tal vez estén terminando la primaria sin saber leer correctamente. ¿Por qué? Pues porque cada maestro va a enseñar lo que quiere. Y porque el niño pasó de segundo a tercero, a cuarto, a quinto, sin ningún examen de evaluación. Entonces, todo esto que se va a destruir es lo que tenemos que evitar. Y si bien ustedes dicen, en este momento, el señor López no es un dictador, así como pones las cosas, Hugo, habrá que aceptar que no lo es. Pero entonces vamos impidiendo que lo sea, ¿no? Claro. No queremos llegar a eso. Claro, fíjate que escuchaba tu descripción del crecimiento del PRD y me estaba riendo porque voy a dar un ejemplo que reafirma lo que acabas de decir, ¿no? Yo tengo un concuño que así empezó, ¿no? De alguna manera, pues era un tipo muy relajado en la vida, no le valía, medio desobligado, medio irresponsable, y se empezó a meter, y empezó en el PRD, precisamente. Empezó a meterse y se convirtió, luego se pasó a Morena y se convirtió en diputado local. Juan Ortiz, los primeros diputados que metió Morena al Congreso de Quintana Roo, él fue uno. La otra es una mujer, no me acuerdo cómo. Entonces él entró en el 16, entró como diputado. ¿Por qué? Porque se sacó la rifa. Bueno, que se llevó mucha lana, ¿no? No se llevó nada. No, digo, hablo cómo llegó. No, Imagínate si ni para eso sirvió. Se le acusaba Ni de... siquiera para eso sirvió. No, sí, digo, coño, no me hablaste a mí para decirte cómo se hacen las cosas, digo, porque él le dieron 2, 3,
pesos tal vez, y era tan corto de miras, y es tan corto que pues, no, se le acusó de Pero mucho. Miguel Ramón Martín Azueta dijo, a mí me lo dijo, que le costó 6 millones de pesos Bueno, eso es lo que él dijo. cooptación. Quizá él se lo clavó, ¿no? O sea, y a los destinatarios Bueno, pero no les dio nada. aquí el fondo de estas cosas es, ve en manos de quién estaba el aprobar leyes en un Congreso. Así es. Claro, Digo, ese eso es el tema. gravísimo, hombre, Bueno, así, gravísimo. y bueno, y los Entonces, del PRI, ¿qué pues no queremos? digamos, y los del PAN, y al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Repetir la misma pero historia. yo, en lo que tú estabas narrando, ese crecimiento del PRD, pues yo me estaba acordando de, precisamente estabas prácticamente describiendo el avance que tuvo mi pariente, ¿no? Bueno, pero es que así lo veíamos, por ejemplo, en la capital. En ese tiempo estaba yo en Ovaciones. Y les comentaba a los del PRI, el gran error de ustedes es que se está convirtiendo toda esta gente en luchadores sociales y se les van a venir encima. Pues mira, ¿cómo crees? hay una gran perversidad. Porque hay algo que es inobjetable. La naturaleza humana va a seguir pegada a tus acciones, a las que realices, a Yo las que creo sean. lo estamos viviendo, perdón, Sí. y lo estamos viviendo actualmente, ¿no? Nada más hay que ver cuál es la trayectoria política o pública de los candidatos y las candidatas a la gobernatura del Estado, ¿no? Y la preparación. Y la preparación y que la tienen. experiencia. Entonces ahí vemos que no hay una formación sólida, no hay convicciones, no hay más que la oportunidad, o sea, el oportunismo. Te cayó la oportunidad, te sacaste el boleto de la rifa y estás ahí Y a ya la punto de hiciste. tener la responsabilidad más alta del Estado sin tener las bases ni ideológicas, ni profesionales, ni éticas. Ni siquiera para- son buenas personas, hombre. No, claro, ni siquiera buenas personas. Ni siquiera son buenas Bueno, eso personas. es que has tocado este punto Porque que a lo es mejor muy podría no importante. tener nada, pero ser buenas personas. Eso a mi juicio, ahí está, son malas personas. Eso, aunque tuvieran preparación académica, que no la tienen, aunque tuvieran experiencia, que tampoco la tienen, aunque tuvieran vocación, que no la tienen, pero si son malas personas, No tienen ética. Todavía es otro agregado claro. a sus negativos. así es, que es lo fundamental, son malas personas. Sí, porque No más solamente para- una mala persona puede autorizar, por ejemplo, Claro. los fraccionamientos que tenemos en Claro. Cancún, con 4 metros de frente, escaleras porque son viviendas dobles además, escaleras sin barandal, de cemento, Claro. espantosas, crear unos hacinamientos como esos. Mucha gente se ha Digo, caído de esos barandales. es gente mala. Y es como, dice López. Eso es importante lo que dices. Que estos delincuentes son seres humanos. Pues sí, no es uno asaltado por las iguanas ni por los tigres, somos asaltados por otros animales del mismo reino que nosotros. ¿Cómo puede esta gente concebir que un acto natural en los matrimonios, hacer el amor, lo puedes hacer con esas paredes de cartón? Que dice que van a alejar a los hijos del hacinamiento y de no sé qué. Digo, pues tú ves ahí los planos y eso y dices, oye, aquí pues, mis hijos me estarían escuchando. Esto no se puede. O sea, es gente que yo no sé si se sienten extraterrestres, si ya olvidaron que inclusive muchos de ellos llegaron de zonas en donde viven en un lugar y hacen sus necesidades fisiológicas en otro. Al aire. Y aquí está el baño pegado a donde está la estufa. Y los olores llegan a donde estás guisando. Digo, se necesita ser verdaderamente muy malo para Gente mala. estar haciendo eso. Se necesita ser muy malo para recorrer en tu camionetota Mercedes, ¿no? Y ver cómo todas nuestras avenidas y los camellones están muriéndose porque no tienen agua. Necesitas ser malo hasta con las plantas. Necesitas ser malo en todo tu entorno para no ver todos los daños que estás causando. Eso es. Totalmente Fíjate- de acuerdo. Yo fíjate para que- cerrar esto quiero hablar, cuando menos mi participación, de la perversidad de las campañas, de la manipulación
de la injerencia del gobierno federal en las campañas políticas y cómo, no de manera implícita, sino explícita, influyen en tiempos electorales. No deben de hacer eso. Creo que la ley lo prohíbe. Pero hace unos días se inauguró el nuevo campo de béisbol de los Tigres. Fue una celebración que la verdad la gente le dio mucho gusto. Fueron miles y miles de personas a celebrar que por fin ya hay un campo de béisbol a la altura de Cancún. Y se inauguró cuando está prohibido hacer eso en campaña electoral. Mira, hay muchas cosas. No, hombre, pero inauguras es una cachetada, Jorge. Inauguras con lo que costó los millones que le metieron al estadio de béisbol, cuando tenemos zonas tan olvidadas, claro, de gente sin luz, sin agua, sin nada. Permanece el campo iluminado de noche cuando no hay partido, cuando las otras casas están carentes de luz. Claro. ¿Cómo puedes tú justificar como presidente una cosa de estas? Por eso, se brincan la ley. Es más, si la hubiese hecho el gobernador y llega un presidente que es una buena persona y le dice, oiga, señor gobernador, no desperdicie usted los recursos de la gente de Quintana Roo, póngase usted a pavimentar calles a donde no hay, a darles un poco de seguridad a todas esas familias. Tenemos cientos, miles de familias, Jorge, tú lo has dicho varias veces, que están comiéndose el dinero de los impuestos que se pagan en la zona urbana. Así es. Porque de alguna manera les tienen que acercar algo, pero es gente que tiene que pagar el agua, que tiene que pagarlo todo, hombre. Perdón, bueno, pero creo que ya estamos en la última participación. Vamos ¿verdad? a dejar algo para el próximo programa. Sí, yo Termina tu participación, Hugo. Sí, yo quería reforzar lo que dices, ¿no? Desafortunadamente en nuestro país han ocurrido cosas así. Esperábamos, por ejemplo, en el 2000, que llegó el PAN con Vicente Fox a la presidencia, cambiaran las cosas. Porque siempre había la demanda y la denuncia de la intervención del presidente en los asuntos electorales, en los asuntos de partido. Y creíamos que ya con la llegada de un nuevo gobierno, de un nuevo partido, iba a cambiar. Y luego vimos en el 2006 que no fue así, que el presidente intervino, si no a favor, sí en contra de uno de los candidatos, que en ese tiempo fue López Obrador. Y eso pues echó al traste todo por lo que se luchó antes de que sacaran al PRI de la presidencia por vez primera. Luego vino también Felipe Calderón, hizo lo mismo, pactó y regresó el PRI en el 2012. Y veíamos que el presidente intervenía, ¿no? Entonces llega en el 18 Andrés Manuel, que fue víctima principal de ese intervencionismo presidencial. Y pensamos que las cosas iban a ser diferentes y que se iba a respetar realmente la no intervención del presidente de la República, porque él fue víctima de eso. Y resulta que no, que quieren, que es lo mismo, que llega al poder, pues se convierte en lo que fueron los otros, sus similares, y lo que busca es permanecer en el mismo y a costa de todo, y vemos que no hay ética política, que solo es mezquindad la que prevalece en el juego por el poder, y que quieren, y que todos, cualquiera que sea su color de partido, ansían perpetuarse y se mueren por seguir dando órdenes, y más allá de lo que les confiere la Constitución y de lo que les confiere su periodo de gestión al frente de la presidencia de la República. Es una tentación que hasta ahora ningún hombre o alguna mujer que llega al poder ha podido librarse de la misma o superar, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo, ¿no?, en estos momentos, que vemos que el presidente está haciendo todo lo posible, no solo porque quede su partido, porque ojalá dijera voy a hacer porque quede el partido, no, sino porque quede quien él quiere que quede, y porque cree que quien va a dejar le va a seguir obedeciendo y siguiendo las instrucciones. Un error que la mayoría de los gobernantes han cometido. El otro día discutía con un compañero acerca de que, porque catalogaban como un maximato, yo no puede ser un maximato esto, porque no ha habido un sucesor que sea controlado por el actual presidente.
Y si hubo un maximato con Calles, no lo podemos equiparar, porque en el tiempo de Calles el gobierno o el poder lo tenían los militares. Calles era un militar, era un general, y los presidentes que fueron manipulados por Calles eran civiles, fueron civiles. Cuando llega otro general a la presidencia, lo bota del país, y ese general fue Lázaro Cárdenas, porque tenía también el ejército con él. Los civiles no pudieron hacer nada en ese maximato. Por eso no puede haber un maximato aquí en este país, un nuevo maximato. Las circunstancias son diferentes. Pero la tentación existe y prevalece. Y nosotros que creíamos que alguien que ha sido víctima de eso pudiera cambiar las cosas. Y no es así, desafortunadamente. Bueno, ya yo en mi última intervención es. sobre esto que decías, rapidísimo, Fox también llegó con una mayoría aplastante. Así es. Aplastante. Y bueno, ¿cuáles eran al principio las excusas de sus seguidores? No es que todo el aparato, los otros no lo Así es dejan el gobernar, no puede hacer nada. Los porque gobernadores. Los otros los tienen ahí, es que los priistas pues, no quieren soltar el poder. Cuando, pues también surgió los tecitos que le daba Martita, ¿verdad? Ahí tenía sus tenme acá y sus cosas, el dolor de la espalda, la medicina esta que tomaba la homeopática. La pastilla de la felicidad, que le llaman. El Viagra. Y bueno, no, esa es otra felicidad. Se fueron juntando cosas. El malo de la película fue Jorge Ramos, ¿verdad? Que fue el que habló de los dolores y de las drogas que tendrían que haberle dado para el dolor de la espalda. Y bueno, y la Martita y las ambiciones de doña Martita. Pero llega Calderón. No, pues es que los foxistas, como no era su candidato, pues entonces le están haciendo la vida de cuadritos y se juntan con los del PRI y bla, bla, bla. Y después nos enteramos del alcoholismo, ¿verdad? Y nos fuimos enterando de otros detalles que tenía don Felipe. Llega Peña Nieto y entonces también con una abrumadora mayoría, de la cual no se quejó López por haber perdido. Y pensamos, bueno, el PRI sí sabe cómo hacerla, seguramente va a enderezar todo esto. Y nada, pues estuvo primero el terreno sentimental y la telenovela de la gaviota y la Casa Blanca y los vaivenes matrimoniales y los hijos fuera de matrimonio y todas estas cortinas de humo, mientras personajes como el que dicen que se murió, Gerardo Ruiz Esparza, y otro grupo de peñistas, pero se llevaban las alforjas. Pero llega Peña Nieto y los va a poner a todos en orden. Y resulta que han pasado 3 años de gobierno y siguen siendo los de antes los culpables. Los neoliberales, los abusadores, y seguimos sin ver a nadie detrás de las rejas, sin ver a nadie verdaderamente castigado, sin que las cosas hubiesen cambiado para bien, porque sí ha habido cambios, por supuesto que los ha habido, pero todos han sido en razón de la destrucción. Y yo creo que se trataba, y lo que todos esperamos es de que diera manotazo en la mesa y pusiera orden. Pero ni el manotazo se ha dado, ni el orden ha sido impuesto, la corrupción sigue siendo galopante y estamos padeciendo, pues no los mismos, porque se han incrementado daños de antaño. Jorge, creo que nos vamos a despedir ya, ¿verdad? Ya nos vamos a despedir, que está lloviendo un mensaje para comentar, pero yo creo que ya no nos queda tiempo, tenemos que dejar algo para el próximo programa. ¿Qué mensaje? Dinos, nada más danos Adelante. un apunte del mensaje. De la degradación y perversión de la vida democrática, porque se habla mucho de democracia, entonces el mensaje es que si esto que estamos viviendo realmente es democracia. Yo no sé, ahí sí me queda, mejor lo dejamos para después, no piénsele a ver si realmente estamos viviendo un país democrático con esta manipulación que se hace de la necesidad. Vamos a ver si es cierto esto. Sí. Pues ya escuchó usted nuestras opiniones,
la de Lilia Arellano, la de Hugo Trejo, opiniones muy puntuales de gente que muy informada, que tienen ideas pues claras porque conocen la problemática de nuestro país, y yo creo, como siempre se dice, que de cualquier manera la mejor opinión es la de usted. Gracias por habernos escuchado y gracias por su preferencia. Nos vemos para la próxima. Gracias. Hasta luego. Estado de los estados.